Continuamos acompañándolo en este día tan particular. Nosotros teníamos previsto conversar con Mercedes sobre la fecha en especial y los eventos, no solamente del 9 de julio históricos, sino también de la actualidad, una cruza que siempre me llama mucho la atención. Adelante, Mercedes. Muchas gracias, Walter. Y bueno, mira, básicamente la historia de hoy se dedica a qué tuvo que ver la Revolución de Estados Unidos, que fue, digámoslo, la revolución más exitosa en términos de resultados inmediatos de la historia. Mucho más exitosa que la francesa, aunque la francesa sea más famosa para nosotros, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿has visto cuando vos me comentás un libro, un autor, después yo voy y lo busco, después vengo hago una columna, o la hago a los 2 meses? Estoy investigando, por ejemplo, lo del Parque Luro, que me contaste una vez. Y bueno, con la Revolución de Estados Unidos pasó más o menos lo mismo, ¿no? Había un Walter ahí que le comentó a una Mercedes, que le comentó a otro, que le comentó a otro, y eso le llegó a Manuel Belgrano, ¿no? Y entonces es muy divertido porque eso pasa aún hoy, ¿no? Las ideas se reproducen, se reversionan, y un comentario que vos me haces termina en un artículo, en una columna, y bueno, vos por ahí después lo comentás a otro, y bueno, las ideas buenas se van contagiando. ¿Qué pasa? Bueno, es como en filosofía se suele decir que el aleteo de una mariposa en el hemisferio norte produce cambios en el hemisferio sur. Así que exactamente. Eso se nota mucho más hoy con las revoluciones tecnológicas, sí. Pero siempre ha sido así, digamos, los cambios de paradigma, cuando uno mira la historia, son mundiales, ¿no? Sí. Desde, no sé, pasa que ahora, claro, ahora del Imperio Romano. Claro. Vos me comentás que te gusta Borges, yo en 3 días consigo la información de Borges y hago una columna. En la época que estamos hablando, en 1700, vos le comentarías a tu amigo Belgrano que mirá lo que pasó en Estados Unidos por carta, la carta demoraba 6 meses en llegar, si no la robaban en el medio o se hundía el barco, y sí. Claro, hasta que el libro llegaba con los datos, pasaban 4 o 5 años. Por ejemplo, para que te dé un ejemplo nada que ver, pero la noticia del 9 de julio de la independencia se tomó 21 días en llegar a Buenos Aires y mandaron un emisario a caballo solamente con el título, no le mandaron el contenido del acta. Y demoró 21 días, a los 21 días salió en el diario recién. Bueno, lo de la independencia de Estados Unidos demoró mucho en cuajar acá, pero llegó. Llegó porque los revolucionarios, muchos eran de familias pudientes y estudiaban en Europa. Y ahí se enteraron antes todos. Y vinieron además con las ideas de la iluminación francesa. Entonces, San Martín y Belgrano estudiaron en Europa. Otros más también, no son los únicos. Les enseñaron a Rousseau y los derechos del hombre. Se enteraron por las vías precarias de comunicación de lo que pasaba en Estados Unidos. Y mucho tiempo, 20 y pico de años después, vinieron a Argentina, pero ya tenían la semilla en la cabeza de lo que se venía. Y supieron ver la tendencia. No, o sea, Argentina se independiza no demasiado tiempo después de otros países de punta, ¿no? Argentina estaba muy a la vanguardia, como estuvo con la Constitución a la vanguardia, en el proceso de independencia estuvo muy a la vanguardia en el mundo. Digamos, los revolucionarios argentinos estaban muy adelantados para la época. Eso es muy importante, digamos, a Francia le tomó mucho tiempo más ser una república. Y Francia es la cuna del pensamiento mundial, ¿no? Ni hablar Alemania. Alemania recién fue una república en serio después del 45. O sea, fíjate lo que eran los cerebros argentinos. Un brevísimo entre paréntesis, nada más, recién nombraste a Rousseau, que con su libro El contrato social aporta, digamos, es un aportante fundamental a todas las revoluciones, pero hay que tener en cuenta que Rousseau había muerto para cuando se produce la Revolución Francesa y apenas se enteró de la liberación de Estados Unidos, murió en 1778. De la misma manera que Smith, por ejemplo, que Adam Smith, cuando escribe la riqueza de las naciones, que algunos dicen, digamos, es el padre del liberalismo, cosa por el estilo, él ni se imaginaba, digamos, o sea, solamente estaba haciendo un análisis de la situación económica y de cómo las naciones evolucionaban, digamos, ¿no?
pero esos tipos, como siempre digo, que son como los que inventaron la rueda, porque Sí. no había nada previo a eso, no había nada, incluso se discutía poco ese tema. Lo mismo sucede con Rousseau, ¿no? Sí. Esas ideas, digamos, nacieron, son de un tipo que tiene una idea preclara, una cabeza muy especial, digamos, gente con Sí. un índice, Que estaban, con un IQ altísimo, ¿no? claro, y básicamente estaban 200 años adelantados a su época, ¿no? Esa es Sin su duda. virtud y su tragedia, porque en su momento los valoraba muy poca gente, digamos. Los grandes reyes, viste, el rey de Dinamarca se carteaba con Rousseau, pero era la gente de mucha élite que se podía comprar un libro, que no era la mayoría. Es más, es parecido a las criptomonedas, viste que ahora las criptomonedas la entienden 5 personas nomás y todos los demás nos preguntamos qué son. Era lo mismo. Sí, sí. O sea, Sí, lo sí, que sí. decía Rousseau era tan difícil como entender la criptomoneda para todo el mundo. Y No, de, sin duda. Bueno, un tipo que después se convierte en un mito matemático como Descartes, ¿no? Y sus famosos ejes sí, cartesianos. Bueno, Descartes escribe el primer libro, primer tratado filosófico en lenguaje romance, ¿no? Es una cosa de loco, pero previo a eso solamente se escribía en latín, digamos, wow, para una élite que leía. wow, Y Descartes, protegido por los reyes también. Vos recién hablaste de Dinamarca, pero estaba protegido por los reyes de Bélgica también, ¿no? Es una gente así. Se tuvo que aislar para escribir claro, sus libros, ¿no? Cuando escribe la teoría del método, él primero pide perdón, porque le pide perdón a la iglesia, que en ese mirá, momento, digamos, era muy importante, por escribirlo en francés, porque él quería difundir eso, que no quedara simplemente en lo que él, digamos, en lo que él había escrito y que lo puedan leer solamente sus pares, ¿no? mirá vos, Así que digo, todo esto de la transmisión del conocimiento en la evolución humana es de los últimos 30 segundos, sí, no es, digamos, histórico. Desde los 10.000 sí, millones de años que tiene el hombre sobre la Tierra, solamente los últimos segundos de nuestra vida hemos empezado a asomarnos a la información, a la claro, que todavía le tenemos miedo, por ¿no? Las fake supuesto, news y toda esa por historia. supuesto, por supuesto. Cuando me contabas esto que no sabía de Descartes, que él había tenido, digamos, pedir permiso para escribir en un lenguaje accesible, me acuerdo un poco del periodismo agropecuario, nuestro famoso debate con las entidades y todo por favor, hablemos en lenguaje sencillo para la gente, ¿no? Es como un debate Claro, repetitivo hace 300 años. impresionante. Sí, Pero sí. bueno, Bueno, qué lindo lo que me has contado de Descartes, ya me estás dando otro tema. Eh, no, bueno, la cosa es así, ¿no? Porque vos decís 1776, 1810, es un montón de tiempo. Bueno, no, sí, en la claro. época no. Básicamente, como bien has marcado vos y gracias por hacerme acordar, 1776, en la Revolución de Estados Unidos, hecha básicamente por gente que no se quería independizar de Inglaterra, no tenía ningún problema con Inglaterra, solamente estaban pagando muchos impuestos. Y el rey no sabe ver la dimensión del asunto y no los quiere escuchar y se cierra y el gobernador inglés se cierra y este grupo que eran contadores, abogados, gente que tenía un trabajo, ninguno estaba en política, era gente muy instruida, pero tirando a clase media, ¿no? Claro. John Adams es fundamental, Washington, estaba también el famoso, el de los papeles, James Madison, bueno, eran un grupo de profesionales que de golpe eran como los más instruidos de Boston y dicen, no podemos seguir en este nivel de impuestos. Y Claro. ahí es donde se larga todo, pero ninguno tenía pensado hacer una revolución. Sí lo habían leído a Rousseau, obviamente, porque había en Claro. Estados Unidos cierto acceso al conocimiento poco típico, eran todos instruidos, casados con mujeres instruidas, y ellos se ven como envueltos muy parecido a 1810, muy parecido a 1816, ¿no? Ellos ¿Qué se me... dato ese? Casados con mujeres Sí, instruidas. la mujer de Es John un Adams, dato, sí, ¿sabés por qué es muy importante? Siempre digo que la mujer ha sido, digamos, piedra angular del desarrollo del mundo.
no sé por qué lo tenemos que aclarar, pero realmente siempre ha tenido una preponderancia fundamental. Tremenda. Y es muy interesante que vos lo digas. Te voy a preparar para la próxima dos mujeres que han sido gravitantes tremendas de las dos revoluciones grandes, la americana y la francesa, que son la mujer de John Adams y Madame de Staël, ¿no? Son, por lo menos dos, hay muchas más, pero esas dos han sido determinantes. Bueno, la cosa es que grupo de profesionales que tenían trabajo, que tenían vida, ninguno estaba pensando en hacer política, terminan igual que los patriotas argentinos, enredados con una revolución que no calculaban. Y cuando ya no les queda otra, digamos como que, igual que la 125, ¿no? Es como que las bases los empujan a la revolución. John Adams dirige un poco el asunto porque era el más áspero, pero también el más inteligente. Y bueno, terminan declarando la independencia en 1776. Todos hijos de Rousseau, todos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Básicamente, Francia dice... Francia por molestar a Inglaterra solamente, Francia era una monarquía muy absoluta, dice, sí, vamos claro. ¿Cómo? Sí, no, lo mismo sucede acá, digamos, también hubo plata de los franceses y los ingleses claro. en la Revolución de Mayo, claro. porque ellos necesitaban ampliar sus posibilidades de comercialización, claro. de ampliar el mundo. Absolutamente. Bueno, Francia, para molestar a Inglaterra, dice ayudemos a los americanos y manda a todos sus mejores generales a pelear, y los americanos que tenían estos tipos, digamos, cerebros, Madison, John Adams, Washington era además general, con ayuda de los franceses le ganan a los ingleses. Y, bueno, por supuesto, se traslada esa batalla también a Europa, pero los franceses vuelven, y eso ya es para otro capítulo, pero los franceses vuelven con la semilla de la revolución en la cabeza y ahí explota la revolución francesa, porque los que hacen la revolución francesa son los tipos que han venido a pelear a Estados Unidos. Pero volviendo a Argentina. No hay que olvidarte, también, yo te acoto y... Sí, no, me encanta que me acotes, porque si no hablo mucho. Es maravilloso porque los franceses vuelven con la idea, o sea, con la cristalización de que lo que decía Rousseau no era una idea trasnochada de un castillo de cristal, sino que era real, ellos lo habían palpado, y además de eso, Francia se queda sin plata. Claro. O sea, pone tanta guita en la Revolución Norteamericana que se queda sin plata. Por supuesto, la cohorte y los reyes no se iban a quedar sin su fiesta y su miriñaque, pero el pueblo estaba sin nada. Entonces, exacto. ¿qué pasa? Aparece toda esta historia que también la Revolución Francesa no es la toma de la Bastilla, digamos, son 200 años, 300 años de sangre, o sea... ¿no? Y no hay que olvidarse que no estamos yendo por las ramas, pero no hay que olvidarse que después de la toma de la Bastilla viene Napoleón. Sí, o sea, claro. O sea, vuelven otra vez, salen de la democracia y la igualdad y qué sé yo, y caen en otra dictadura, digamos, totalmente. un sueño imperial. Aparte una dictadura peor, porque Napoleón sube embanderando los derechos del hombre de Rousseau. Pero es un déspota. Y ahí se cumple lo que dice Moreno. Moreno, cuando traduce el libro de Rousseau, El contrato social, en el prólogo, dice: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no sabe lo que vale y lo que se le debe, después de navegar entre mil incertidumbres, será tal vez nuestro destino mudar de tirano sin destruir las tiranías. Qué espectacular. Porque veía lo que pasaba en Europa. Qué espectacular, qué cita tan actual. Eso. Sí. Pasaba eso, o sea, sí, está bien, sangre, esfuerzo, sacrificio, ¿verdad? Y después volvían a Napoleón. Claro, que Napoleón ha sido terrible, digamos, y disfrazado con una cosa de corrección política, pero ha sido terrible. Pero bueno, ¿qué pasa con esta gente, no? Vuela la semilla de Estados Unidos a Francia y repica en Argentina, porque digamos, en Francia hay un boca a boca gigante. Che, miren, en Estados Unidos la gente no tiene tantos estatus como acá, hay tantas divisiones. Ahí son todos iguales, porque Estados Unidos ya era bastante igualitario antes de la Revolución. Y los franceses vienen con la semilla. ¿Y qué pasa? Bueno, Estados Unidos empieza a mandar embajadores a todo el mundo. Y manda, por supuesto, después de pasado mucho tiempo,
manda un cónsul a Buenos Aires, porque Buenos Aires era una ciudad muy importante, Buenos Aires era tanto más importante que Washington. Y ahí, Claro. un señor que la historia no conoce, que se llama David Curtis, que era el cónsul de Estados Unidos en Buenos Aires, lo va a ver a Belgrano, y en 1805, o sea, imagínate, ya son como 20 años después, les regala el discurso de Washington, un discurso que hace Washington cuando deja la presidencia haciendo un cierre de mandato. Ese discurso lo había escrito con James Madison y Alexander Hamilton, que son dos luminarias de la Revolución Americana, ¿no? Bueno, otro pie, ¿no? Sí. 1805. Sí. 1805. 6 y 7, a los 2 años siguientes fueron las invasiones inglesas. Claro. Que fue entonces, otro gran germen de la revolución nuestra argentina, son las invasiones inglesas, porque ahí se dieron cuenta claro, que se podían organizar y pelear. Claro, como los franceses que volvieron a Francia y dijeron, che, Sí. aquellos de allá se organizaron sin rey. Sí, bueno. ¿No? Entonces, ¿cómo? Nosotros no nos podemos organizar si somos los que, digamos, con nuestras ideas están haciendo eso. Bueno, mira lo que es la progresión. 776, independencia. 1796, Washington se retira de la vida pública, 20 años después. Es presidente un solo mandato, ¿no? Ojo. Pero él se retira en el 96, porque ellos les toma mucho tiempo armar la confederación. No la hacen inmediatamente después de la declaración. Se toman bastante tiempo, pero lo hacen bien, lo hacen despacio y pensando. Se despide Washington y 9 años después ese discurso le llega a Belgrano. Belgrano lo leía y le decía a todo el mundo, según una nota de un historiador en Infobae, cuenta que está obsesionado, pero tiene un revés en una batalla en el año 11 y quema todos sus papeles referentes a Estados Unidos por miedo. Y los vuelve a rescatar, y para la batalla de Salto, o sea, ya había pasado la batalla de Tucumán, todavía no era en 1816, pero ya había pasado 1810, él se obsesiona de nuevo con Washington y traduce él el documento con sus conocimientos de inglés. La hace, y antes de retomar la batalla con Pío Tristán, o sea, en la tienda de campaña, imagínate la situación, despacha el manuscrito a Buenos Aires para que se imprima urgente y le dice al gobierno: suplico al gobierno, a mis conciudadanos y cuantos piensan en la felicidad de nuestra América, que no separen de su bolsillo este librito, que lo lean, que lo estudien, lo mediten y se propongan imitar a este gran hombre, George Washington, para que se logre el fin al que aspiramos de constituirnos una nación libre. Washington, en ese documento, hay que decirlo, rechaza la reelección. Él era muy popular y todos le pedían que se quede muchos mandatos. Él lo rechaza, y esto se considera uno de los 4 documentos fundacionales de Estados Unidos, ¿no? Y Belgrano escribe al respecto, ¿no? Dice, este héroe digno de admiración es un ejemplo de moderación y de patriotismo. Se despidió de sus conciudadanos y les devuelve la presidencia, dándole una lección importante y muy saludable. Hay que decir también otra mano del destino, es que casualmente Belgrano tenía muchos problemas gástricos y tenía un médico permanente, que era el doctor Redhead, que era escocés. Y el doctor Redhead lo ayuda a traducir apropiadamente el discurso de Washington, que se imprime en la imprenta de los Niños de Depósito, la misma que imprimía la Gaceta de Mariano Moreno, y ahí se hace, eso se empieza a circular por todo Buenos Aires, ¿no? La traducción de Belgrano. Y bien, otra pastillita respecto a Estados Unidos. ¿Cómo sería la huella de Washington en ese momento? Que recordemos, no hay internet, la figura de Washington era desconocida en sus contemporáneos, lo conocían en la política, pero no era Jesús, lo conocía la élite. Washington no tiene tantos libros, o sea, tiene solo el discurso, no es que ha escrito libros, no publicaba mucho, era un general, no se dedicaba a la prensa. Pero mirá lo que era el efecto en la élite argentina, que en 1827, ya habían pasado 11 años de la firma de la independencia el 9 de julio, Argentina estaba en suerte de intento de organización nacional con Bernardino Rivadavia, y se hacen los primeros billetes, la segunda tanda de billetes de la Confederación del Río de la Plata, pero necesitaban que se haga prueba de falsificación, entonces los mandan a hacer a Estados Unidos. Y ahí les proponen, y ellos aceptan, los hacen con la cara de Washington,
con la cara de Bolívar, con Franklin y con William Penn, que es también un prócer muy importante de Pensilvania, ¿no? Pensilvania se llama Pensilvania por William Penn. Los segundos billetes que hubo en las provincias del Río de la Plata tenían la cara de Washington, para que te una idea. Y hay reproducciones todavía, si las buscan en internet están. Necesitaban que sea impreso afuera para que no se falsifique, pero cuando deciden qué diseño ponerle, el más popular, que era el de $1, tiene a la izquierda Bolívar y a la derecha Washington, ¿no? Mirá, o sea, la cara de Washington hace cuánto que está en nuestra moneda. Pero bueno, nada, un detalle de color. Y otro detallecito de color que te cuelo, y por favor si querés comentar algo también hacelo, porque yo me entusiasmo y hablo. Bueno, me puse a buscar cuál fue la primera convulsión económica en el Río de la Plata, en serio. Y la primera fue con Nicolás Avellaneda, en la presidencia de Nicolás Avellaneda. Bastante parecida a la crisis del 2001, había mucho endeudamiento, había habido mucha especulación. Bueno, había una suerte de convertibilidad, que obviamente se fue al tacho por la deuda. Se había endeudado muchísimo el gobierno. También hubo mucha especulación inmobiliaria, así que es parecido también a la crisis del 2008 de Estados Unidos, y hubo muchas quiebras. Y bueno, la deuda externa en ese momento era el 45% del presupuesto nacional, imagínate, impagable. Bueno, el plan de Avellaneda cortito cumple con el pago de los acreedores diciendo que, bueno, que Argentina, dice, hay 2 millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y su sed para responder a la situación suprema de los compromisos con honor, ¿no? Él habla del honor y dice que va a ser duro. Bueno, corta un 15% los sueldos de los trabajadores estatales, que no eran mucho, sube los aranceles y sube mucho el costo de vida por una serie de medidas que hacen. El mercado les responde, sobre todo los inversores británicos, y apuestan a Argentina y ponen mucha plata en el país. Solamente se objeta el tema de los aranceles, pero bueno, con esta política Argentina logra salir de la crisis en 4 años, ¿no? Y es muy famosa la frase de él de que Argentina iba a pagar con sangre y sudor la deuda, como que Argentina no iba a evadir sus obligaciones. En ese momento, por supuesto, no era muy popular Avellaneda, pero a la luz de la historia después se lo rescata, como que logra ordenar la economía, ¿no?, del país que tuvo un periodo de explosión desde la Constitución hasta 1920, pero tuvo una sacudida grande en 1875 y otra muy grande en 1890. La más famosa es la de 1890 por Carlos Pellegrini, pero la del 75 también fue bastante dura y tuvo un costo bastante duro para Avellaneda en su carrera política. Pero bueno, él honró la deuda, ¿no? Y impuso la política de austeridad. Todo un dato también interesante, ¿no? Digamos, de los modelos que se eligen en los países, ¿no? ¿Para qué lado ir? Washington, Avellaneda, o hay otros modelos también. Sí, si los pueblos no se ilustran, me quedo con eso, sí, porque al final de todo, cuando nosotros no nos damos cuenta que los esfuerzos, digamos, de austeridad son hechos con nuestros bolsillos y que después tenemos que sostenerlo a lo largo del tiempo para poder obtener recursos de ahí, cuando no comprendemos que tomar un crédito es simplemente para poder agrandar la torta y no para pagar los gastos sí. Del negocio. Entonces volvemos a cometer los mismos errores. Lo hemos hecho muchas veces en los últimos 100 años. Así que, nada, me quedo con lo de Moreno, me quedo con toda esta gente que fueron idealistas a perpetuidad, con lo de Washington, ¿no? Fabuloso de Washington. renunciar. Fabuloso Washington, pero todos los patriotas americanos son como los nuestros. Eran como 10 o 12 personas, cada una muy notable, como es el caso argentino, ¿no? Que son 10 o 12 las personas. Y pienso que al final, no sé si Washington había leído la Biblia, porque todos eran muy católicos, muy creyentes. No, probablemente no católicos, pero sí cristianos.
Y siempre rescato en ese sentido que cuando Jesús le da de comer a los pescadores de Galilea, no les promete darle de comer para siempre. Claro. Le dice, muchachos, tomen fuerza y vayan a pescar ustedes. Sí, ¿no? tenés razón. Y esto de Washington es lo mismo. Sí. Es decir, ¿no? Le dice, muchachos, yo los traje hasta acá, pero ustedes tienen que seguir que seguir por ustedes, no por mí. Yo ya está. O sea, ustedes son tan inteligentes como yo. Vamos para adelante. Te tiro dos pastillitas después de Washington, cuando termines, no te quiero cortar, que confirman esto que me estás diciendo de su vida personal. Lo lejano que están de nuestros caudillos, que creen que el pueblo es idiota y que si no es por ellos se mueren de hambre y cosas por el estilo. Pero bueno, cuando nosotros nos demos cuenta que los caudillos lo único que hacen es usufructuar nuestra pobreza, nuestra lentitud y nuestra miseria, y que los otros que nos dicen, muchachos, párense y caminen, que ustedes pueden, son los que verdaderamente nos dan una mano. Así que ojalá, digamos, que vayamos aprendiendo. ¿No? Sí, decime. No, te cuento, tuve la fortuna, gracias a una invitación, y si algún día volvemos a Estados Unidos, no sé cuándo, con este tipo de cambio, pero no te lo pierdas, la casa de Washington es fabulosa. Él liberó a sus esclavos, pero no es que los liberó y les dijo, váyanse, no los quiero ver más. Él los liberó y mientras trabajaron con él los matrimonios tenían casa propia, eso no existía. Los esclavos varones dormían amontonados con los esclavos varones y las mujeres amontonadas. Washington les dio una casa a cada matrimonio, les dio la libertad y quiso que lo entierren en medio de los esclavos. No se respetó su deseo y le hicieron un mausoleo aparte en su casa. Mount Vernon se llama, se las recomiendo un montón, es cerca de Washington. Pero lo que él decía y lo que él recitaba, en un momento, Estados Unidos le tomó 60 años más largar la esclavitud. Washington hizo lo que él decía con el ejemplo, siendo un hombre rico. Era rico antes del gobierno, ¿no? Hay que aclararlo. Y tenía una frase que yo la tengo impresa en un bolso porque tuve la suerte de estar ahí y me encantó. Su mujer era muy inteligente y él le pedía mucho consejo. Y él tiene una frase famosa que es, dos frases muy famosas. Una, no hay una mujer inteligente nunca tiene que casarse con un tonto. Y después, la segunda es, el deber de todo gobierno es siempre y en todo lugar promover las artes y la cultura. Mirá vos, un general, ¿no? Era general, él no era, sí. no era pensador, no era filósofo. No quiero decirte que en la República, que escribe Platón sobre los debates de Sócrates, la educación empieza por ahí. Cuando Sócrates imagina una república, la educación de los niños empieza por la música, el arte, por ahí. Qué divino. Así que, nada, estamos en línea, digamos, o sea, no sé si seguramente habrá leído a Sócrates un tipo como Washington, pero te debo confirmar, pero supongo que ese tipo de libros sí circulaban más, porque eran los sabios clásicos. La Iglesia no tenía tanto problema con la sabiduría clásica, tenía más problema con Rousseau, digamos. Claro, por supuesto, con los contemporáneos. Claro. Muchísimas gracias, Mercedes, por el rato. Te mando un abrazo enorme y no te pierdas, te espero la semana que viene. No, además me voy corriendo a ver de Moreno, porque me he dejado deslumbrada con lo que me has contado de Moreno. Moreno es fascinante. Un abrazo y hasta la semana que viene. Gracias.